lo que es el examen. Bien, cualquier cosa, si tienen alguna pregunta o algo, me avisan, o si le quieren decir al último, o si le quieren decir antes, no hay ningún problema. Yo estuve ya leyendo algunas preguntas que me hicieron en el registro, y al final de la presentación voy a mostrarles las respuestas de algunas de esas preguntas, porque algunas otras ya se respondían en la presentación. De todos modos, cuando terminemos la presentación todo, les voy a enviar la grabación. Si alguna quiere que le envíe la grabación y la presentación, me avisan. Yo lo voy a enviar de todos modos a todas las personas que están registradas. Dale. Meli, me voy a sacar la cámara. Sí, tranquila, no hay problema. No distrae. No, tranquila, no hay ningún problema. Bien, entonces, algunos de los temas que vamos a ver en el seminario son, primero, ¿qué es NATI? Requisitos para los candidatos, cómo es el examen, cómo se evalúa, la validez que tiene la recertificación, beneficios de la acreditación, cómo inscribirse, preparación, preguntas y respuestas. ¿Sí? Está más o menos resumido en eso. Vamos a ir viendo entonces con el resto. Bueno, ¿qué es NATI? Para quienes no saben y porque es la primera vez que lo escuchan o lo ven, NATI es la Asociación de Traductores que acredita, mejor dicho, a traductores y a intérpretes en Australia, y ofrece distintos tipos de certificación para profesionales de la traducción y de la interpretación. Tenemos, para los traductores, hay 3 niveles: Recognized Practicing Translator, Certified Translator and Certified Advanced Translator, y para intérpretes hay 5 categorías. Dentro de las categorías de traductor, cuando uno recién comienza, cuando va a hacer el examen de NATI, lo primero que va a hacer es el examen de Certified Translator. Y una vez que ya tenemos creo que son 3 o 4 años de práctica o más, recién ahí podríamos solicitar la credencial de Certified Advanced Translator. Y hay una pequeña diferencia en el examen, ¿sí? Pero ahora nos vamos a fijar hoy en el de Certified Translator. Bien, este es el modelo de certificación de NATI. Tranquilos que igual esto va a quedar, les voy a compartir la presentación, después lo van a poder ver más tranquilamente. Y la idea siempre es tener en cuenta que ya sea que tengamos cualquiera de todas estas certificaciones, siempre tenemos que hacer una recertificación cada 3 años. Es decir, tenemos que presentar evidencia de que hemos estado trabajando en traducción y que hemos estado haciendo cursos de desarrollo profesional en la traducción también. Todo eso les voy a demostrar después cómo se puede hacer, cómo se van a cargar los puntos, pero obviamente que esto se haría una vez que recibamos la certificación. Perfecto. Requisitos para candidatos. Esto es para aquellas personas que aún no hayan podido reservar el examen, o estén afuera de Australia, o no hayan hecho ningún curso aquí. Hay 3 tipos de requisitos que se deben cumplir antes de poder solicitar el examen de traducción. El primero es competencia lingüística, es decir, tener un buen dominio del inglés. Y acá les pongo algunos de los requisitos que debemos presentar. Son algunos exámenes internacionales de inglés, como IELTS, TOEFL, PTE, ISLPR, que ese es un examen que solamente he visto acá, no lo conocía de antes. Y dentro de la banda europea que, digamos, nivela a los idiomas, tendría que ser un B1 o más. Si yo no tengo ninguno de esos exámenes, déjenme un segundito, ahí está. Si yo no tengo ninguno de estos exámenes, puedo hacer un curso avalado por NATI que se haya realizado dentro de los últimos 3 años, o tener estudios terciarios emitidos en inglés. Se debe poder comprobar que tenemos esos estudios y también podemos presentar eso. Entonces, para aquellas personas que ya tienen un certificado, un título en traducción que lo hayan hecho en otro país, que no sea Australia, deben hablar con NATI, comunicarse con ellos y ver qué requisitos le piden. Y cada caso va a ser medio particular. Yo, por ejemplo, en mi caso, estudié traducción en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina,
tengo el título de traductora pública en Argentina, pero me pedían, cuando yo llegué a Australia, me pedían que tenía que traducir no solo el título, el analítico del instituto de la universidad y las materias que no se hayan dado en inglés y las que se daban en inglés también, traducir todos los planes y programas de cada materia, para todas las materias. Entonces, en ese momento yo decidí, en vez de hacer todo ese gasto y hacer las traducciones, decidí realizar un curso acá en Australia que se llama Advanced Diploma of Translating y lo terminé y con eso ya cumplí los 3 requisitos, no solo la competencia lingüística del idioma, sino también la interculturalidad y la de ética, que ahora vamos a esas. Perfecto. Ahora tenemos las otras 2 competencias, son la competencia intercultural, que es la capacidad de conocer sobre la otra cultura a la que nosotros vamos a traducir, es decir, nuestra cultura meta, de nuestro idioma meta. Y la competencia ética también, tener idea del código de ética, todas las cuestiones profesionales que rondan en cuanto a la ética. Acá en Australia se le da mucha importancia al código de ética y muchas de las agencias, cuando uno comienza a trabajar, nos van a pedir que presentemos información o que por lo menos avisemos que sí hemos leído los códigos de ética que rigen en Australia. Y por eso es importante para Nati que nosotros tengamos competencia ética. Acá es importante saber que si es la primera vez que te vas a presentar, es posible que tengas que, antes de poder reservar el examen, tengas que hacer exámenes de competencia intercultural y de ética, ¿sí? Y en el caso de que ya hayas completado la cualificación o la calificación aquí en Australia avalada por Nati, como yo les contaba el curso que hice yo, en los últimos 3 años, entonces ahí no va a ser necesario realizar ningún examen, ni el de inglés, ni el de interculturalidad, ni el de ética, porque todo eso ya está avalado dentro del curso. Y de hecho, durante el curso vemos materias de ética y de interculturalidad. Perfecto. Tomo un poquito de agua. Bien, ¿cómo validar los estudios del exterior para la acreditación? Como les decía, esto va a depender de cada caso. Si ustedes ya tienen algún curso realizado en Australia, entonces ya pueden escribirle a Nati a info@nati.com.au. Les pueden escribir un correo ahí y preguntarles qué requisitos deben cumplir o si con este título que ustedes ya tienen les alcanza. Estos son los tipos o las vías de certificación que ofrece Nati para los traductores públicos. También, por ejemplo, en mi caso, como yo ya tengo una certificación, cuando yo quiero rendir otra, en el Pathway 3 dice que si alguien ya tiene una certificación de traductor o traductora o de Advanced Translator, entonces ya con eso ya es pie suficiente para poder solicitar otra credencial. Es decir, no tengo que volver a hacer otro curso o no tengo que volver a presentar todo lo que ya presenté antes. Simplemente presento mi certificación y con eso ya puedo hacer otro examen. Bien, tipo de traducción que puedo realizar con la acreditación de Nati, y esta es una de las preguntas que me hicieron en el formulario. Y acá les cuento que podemos realizar en realidad todo tipo de traducciones, no importa la especialidad, porque normalmente la acreditación de Nati se utiliza o el sello se requiere o se pide normalmente para las traducciones legales, las traducciones del tipo de documentos personales, por ejemplo, o para todo tipo de documentación que se requiera para visas o para inmigración, para el gobierno, etc. Entonces, también para las instituciones educativas, por ejemplo, cuando uno quiere solicitar un máster, estudiar acá en Australia un máster o algún posgrado, entonces ahí también nos van a solicitar que si nosotros ya tenemos estudios en el extranjero, que estos estudios estén traducidos por un traductor nati. Entonces también nos va a servir para eso. Perfecto. ¿Cómo es el examen de Certified Translator? Vamos a ver entonces el de inglés a español. Estamos siempre hablando de ese. Los 2 exámenes, ya sea el de español e inglés y el de inglés a español, son iguales. O sea, las actividades son las mismas.
Obviamente lo que va a cambiar es el idioma original o de partida en el que el texto esté. El examen va a tener 3 actividades. Tenemos 2 traducciones de un texto no especializado y una revisión de un texto no especializado también. Cada tarea se va a tratar de un tema distinto y se prohíbe durante el examen utilizar alguna plataforma de corrección de gramática, puntuación y ortografía, como por ejemplo Microsoft Word o cualquier otra extensión que tengamos, por ejemplo, en Google Chrome. Yo tengo instalada en Google Chrome, tengo Grammarly, Language Tool, Microsoft Editor. Tengo todos esos agregados porque sirven en realidad cuando uno está enviando correos y demás y que por ahí uno escribe medio rápido y nos olvidamos de alguna tilde o algo. Entonces yo sí los utilizo en el día a día, pero cuando llega el día del examen tengo que desactivar todo eso. Y les cuento por qué en Google Chrome, porque esta es la plataforma o el navegador en realidad que vamos a utilizar para hacer el examen, ¿sí? Así que si no lo utilizan demasiado, si tienen algún otro de preferencia, van a tener que amigarse un poco con Google Chrome. Perfecto, entonces vamos a ver primero la parte de traducción, luego la de revisión. La traducción va a ser de inglés a español, siempre estamos hablando de este examen acá, de 2 textos no especializados y tenemos 3 opciones, nos van a dar 3 textos y nosotros elegimos 2. Cada texto va a tener aproximadamente 250 palabras y se va a entregar un breve análisis o resumen del texto con la información del dominio, el tema, el tipo de texto, es decir, el género también, objetivo de la traducción y la audiencia. Y recordar, súper importante acá, que siempre, obviamente, en la medida de lo posible, tenemos que enviar toda la traducción completa de cada texto y vamos a incluir el título dentro de nuestra traducción, sí o sí. Bien, en la parte de revisión, vamos a hacer la revisión en español de un texto no especializado también. Se va a entregar también un breve análisis del texto, va a tener información sobre el dominio, el tema, el tipo de texto, objetivo de la traducción y audiencia, igual que las traducciones. Y para realizar esta actividad tenemos que utilizar la lista de la categoría de errores que Nati propone, ¿sí? Entonces, estos son 8 errores, 8 categorías de errores, ahora ya los vamos a ver, y podemos tener la lista con nosotros el día del examen, para que tampoco estemos tan estresados de decir, me olvidé alguno, etc. Más allá de que en el examen, cuando nosotros queremos marcar algún error, nos van a aparecer la lista, nos va a aparecer la lista. Pero está bueno tener la mano porque ahí explica qué se incluye en cada tipo de error. El examen se va a realizar en línea a través de la plataforma Proctor y una vez que nosotros comenzamos el examen, nosotros mismos vamos a estar monitoreando y guiando el examen. No va a haber nadie conectado con nosotros, pero sí Nati provee soporte técnico en línea en caso de que suceda algo. Por ejemplo, el examen como dura 3 horas y media, casi 4, por ahí uno quiere ir al baño o necesita tomar un poco de agua o buscar, no sé, algo. Entonces tenemos que avisarles a ellos por el chat que va a haber disponible y le avisamos que queremos salir unos minutitos para ir al baño o lo que sea. Y cuando nos reincorporamos, ellos nos piden que avisemos para que nos dejen continuar con el examen. Perfecto. Vamos a ver ahora los tipos de temas que se pueden evaluar y las categorías o los géneros textuales. Entonces tenemos temas personales, es decir, todo tipo de documentación personal, gubernamentales, folletos, contenido de sitio web, textos jurídicos que se harían contratos, testamentos, documentación judicial, sanitarios, que ya sean folletos o cualquier otro tipo de texto, tecnológicos, manual, información sobre productos, negocios, cartas, material de marketing, comunidad, folletos en general, educación, cartas, políticas escolares, turismo, folletos, publicaciones de museos o de, etcétera, de algún edificio también, finanzas, asuntos del consumidor, cultura, ciencia, comercio y economía. Todo este tipo de textos, cualquiera de estos temas pueden aparecer
Y los géneros textuales, como ven, en general se repiten un poco. Folletos son los más, creo que más aparecen, o artículos informativos sobre algún texto, sobre algún tema, etc. Vamos a ver entonces cómo se evalúa. Va a haber un mínimo de 2 examinadores que van a evaluar el desempeño del candidato en el examen y van a evaluar cada tarea por separado en una lista, digamos, de 5 bandas. Banda 1 es la que representa el nivel más alto de rendimiento, es decir, que la mejor que hiciste va a tener banda 1 y la banda 5 es el más bajo. Para poder aprobar el examen necesitamos tener como mínimo banda 2. Creo que hay algunas de las competencias en las que nos permiten banda 3, pero en general es banda 2 como mínimo. Para las traducciones de textos no especializados van a evaluar 2 tipos de competencia, de transferencia y lingüística. La de transferencia que sea significado, seguimiento de las instrucciones, aplicación de normas y convenciones textuales. Y en la parte de revisión nos van a evaluar obviamente las habilidades de revisión y aplicación de los conocimientos de normas de traducción, y con normas nos referimos a lo que sea gramática, puntuación, sentido, semántica, sintaxis, etcétera, etcétera. Todo lo que esté avalado en nuestros textos. Estas son las categorías de errores que vamos a tener que identificar en la tarea de revisión, y tenemos distorsiones, omisiones, adiciones, registro inapropiado, expresión poco idiomática, error de gramática y sintaxis, error de ortografía y error de puntuación. Como decíamos antes, cada examinador va a dar los resultados por separado y en caso de que ellos estén en desacuerdo en alguna de las partes del examen, va a haber otra tercera persona o cuarta persona que se vayan a poner a corregir el examen y ahí tomarán una decisión final. Y acá quiero hacer una aclaración porque alguien en el registro me preguntó si podíamos omitir, si podíamos agregar. A mí, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de la vida real que me pasó en el examen, que había un texto que decía the estrogen hormone, o sea, la hormona estrógeno. Y nosotros sabemos que el estrógeno es una hormona. Entonces, para nosotros en español decir la hormona de estrógeno o la hormona estrógeno es redundante. Entonces, ¿yo qué hice en mi traducción? Omití esa palabra, omití la palabra hormona y dejé estrógeno. Entonces lo traduje como el estrógeno. Otro ejemplo que también me sucedió en el mismo texto decía the uterus of women. Los úteros, el útero, perdón, de las mujeres. Y yo sé que hay una cuestión de género y de todo lo que se refiere a género, digamos, de que una persona puede ser, no necesariamente es mujer, pero yo siempre voy a lo biológico, digamos, a la parte biológica de la mujer o de las personas que pueden llegar a tener útero. Sea como sea, por más que esa persona en su género no sea considerado mujer, biológicamente tiene un útero de mujer. Entonces yo evité, cuando hice mi traducción, decir el útero de las mujeres, sino que dije directamente el útero tiene tal y tal cosa. Entonces esas dos fueron decisiones que tomé dentro del mismo texto, en las cuales omití información, porque nosotros en español no hablamos así, no decimos la hormona estrógeno, porque el estrógeno es solamente una hormona. Podemos llegar a decir la hormona de la felicidad, por ejemplo, como dando otro tipo de hormona, pero no nombrando realmente el nombre técnico de esa hormona. Entonces, esos fueron 2 casos reales de omisiones que yo hice y decidí quitar esa información y no me devolvieron ningún feedback como que eso estaba incorrecto. Entonces lo tomaron como que se entendía igual el texto con esos cambios que yo realicé. Perfecto, seguimos entonces. El objetivo, como les decía, es alcanzar por lo menos la banda 2 en cada criterio y necesitamos superar o aprobar cada una de las tareas para poder pasar el examen. Es decir, tenemos que aprobar el texto 1, el texto 2 y la revisión por separado. Cada uno tiene que estar aprobado
para poder pasar el examen. ¿Qué sucede cuando apruebo 2 partes de 3? Entonces ahí podemos llegar a solicitar un examen complementario. En inglés es Supplementary Test. Podemos no en realidad, solicitar este examen complementario a NATI. Ellos nos van a enviar un correo con el resultado del examen y cuando ya lo recibimos, ahí nos van a decir, en caso de que nosotros hayamos pasado 2 partes de 3, nos van a avisar en el correo que tenemos la posibilidad de solicitar este examen complementario. Tenemos un plazo de 30 días desde el día en que recibimos el examen, los resultados del examen, 30 días a partir de ese día para poder solicitar el examen suplementario o complementario, perdón, y vamos a volver a realizar en ese examen únicamente la tarea que nosotros no pasamos o desaprobamos. No vamos a realizar todo el examen de nuevo. Simplemente vamos a tener que realizar la tarea en la que no nos fue bien. El resto va a quedar igual, ¿sí? Hay 2 tipos de resultados en esta situación. En caso de que yo apruebe ese examen complementario, entonces ahí me van a dar el resultado final. Va a ser que las 3 partes del examen las pase y me van a dar u otorgar la acreditación de NATI. ¿Qué sucede si no paso esa parte del examen? Entonces ahí pierdo todo el examen que ya hice. Por más que haya tenido 2 partes aprobadas, lo pierdo todo. Y tengo que volver a solicitar el examen en caso de que así lo quiera. Si ya no quiero rendirlo más, bueno, entonces ya no. Pero si quiero rendirlo, entonces sí, tengo que volver a solicitar y volver a hacer todo el examen de cero, las 3 partes de nuevo. Perfecto. Acá, precio actual del examen es de $550. Se paga una vez que nos aceptan la solicitud. Dura 3 horas y media más o menos, tenemos unos 10-15 minutos entre cuando recién arrancamos para hacer un check-in, que le digo yo, del examen, que es como toda una revisión de nuestra computadora, nuestra revisión también de los documentos personales, que la identificación que presentamos, etcétera, etcétera, y nos piden también que demostremos en la cámara qué recursos vamos a utilizar. Por ejemplo, si tengo una lapicera, si tengo papel, si tengo diccionarios, entonces tengo que mostrar todo eso en la cámara antes de comenzar. Acá les digo también, como les decía antes, se puede pedir un recrédito chiquito de 5 minutitos máximo para ir al baño, para buscar agua, etc. Obviamente se recomienda que eso se haga antes de comenzar para que uno también se sienta tranquilo cuando lo está haciendo. Pero en caso de que lo necesiten, no va a haber problema. Pueden salir unos minutitos, ir al baño y avisar. Siempre avisar antes de salir que van a salir y cuando recién vuelven a entrar, avisar de nuevo que ya están en el examen. Y por último, la modalidad, que también fue una de las preguntas recurrentes. ¿Qué modalidad tiene el examen? Actualmente se realiza todo en línea y se va a utilizar una plataforma de vigilancia que se llama Proctor. Vamos a tener que descargar una aplicación en nuestro teléfono que se llama Proctor Exam y a través de la plataforma vamos a estar haciendo streaming en vivo de nuestro examen, ¿sí? Entonces, durante todo el examen vamos a estar compartiendo la pantalla como yo le estoy compartiendo ahí a ustedes y a su vez tener el celular atrás nuestro que nos esté filmando durante todo el examen. Y así se van a asegurar de que nadie ingrese, que nadie nos esté robando, etc. Que es un poco imposible en realidad, pero bueno, por las dudas, ellos si quieren quedar tranquilos. Bien, tomo un poco de agua. Si no, mi garganta al final del día ya no funciona más. Y vamos a hablar de la validez de la acreditación y la recertificación. Y acá es importante tener en cuenta esto porque incluso antes de hacer el examen o cuando ya tenemos la acreditación. Una vez que recibimos la acreditación, vamos a tener una validez por 3 años. La vamos a tener activa por 3 años. Las personas que quieran mantener esta acreditación van a tener que realizar una recertificación cada 3 años en la que tenemos que presentar evidencia de desarrollo profesional, que en inglés se llama Professional Development, y práctica laboral, es decir, que estuvimos utilizando nuestra certificación para trabajar durante esos 3 años. ¿Sí? Para la práctica laboral
tenemos que presentar como mínimo 10.000 palabras traducidas al año, un promedio en realidad, pero en general durante los 3 años 30.000 palabras traducidas. Acá eso quédense tranquilas porque, tranquilos y tranquilas, porque esto van a tener más información en la página y una vez que uno tenga la certificación podemos hacer cursos de recertificación donde ellos explican cómo podemos dar información, cómo podemos demostrar que hemos estado trabajando. Nos van a dar mucha información, así que no se pongan mal todavía, que eso va a ser para después, pero está bueno saberlo de antemano para ir preparándose con todo esto de la traducción, ya sea en la práctica laboral o en el desarrollo profesional. Y acá para el Professional Development o desarrollo profesional tenemos que completar 120 puntos de desarrollo profesional en 3 categorías. Primera, desarrollo de habilidades y conocimientos, mantenimiento del idioma y compromiso con la industria, es decir, que nos mantenemos al día con la industria y a su vez también incluye esta categoría, tiene una subcategoría de ética, que es decir, que cada 3 años necesitamos por lo menos haber hecho un curso de ética o algo que esté relacionado a la ética profesional. Perfecto. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de la acreditación? Y estos son los que más me parecen importantes. Probablemente pueda haber alguien más que tenga más beneficios y seguramente van a haber mucho más. Primero, el trabajo profesional, que podemos trabajar como traductores certificados en Australia y en Nueva Zelanda. A nivel nacional, sobre todo, porque NATI no es tan reconocida como la ATA, ¿sí? O sea, NATI es muy más local por ahí, pero sí está, digamos, si alguien busca NATI, os lo va a aparecer automáticamente y de hecho hay empresas de afuera que te van a pedir que como vos estás en Australia, tu certificación sea NATI, ¿sí? Entonces podemos trabajar como traductores certificados en cualquier ámbito, como les decía antes. Obviamente que sobre todo hay una mayor cantidad de trabajo en el área legal o de educación, pero podemos trabajar en cualquier área. De hecho, a mí me ha tocado realizar traducciones de documentos médicos que necesitaban la firma del sello de NATI. Entonces también se va a utilizar en otros ámbitos. El segundo beneficio sería para migración en Australia. A través de la acreditación de NATI podemos solicitar visa de residencia o visas que nos lleven a la residencia. Podemos emitir nuestro Skills Assessment para este tipo de visas y también nos dan puntos para las visas de residencia que están basadas en un sistema de puntos. Y por último, reconocimiento profesional, porque también es una forma de acreditarnos. Como acá en Australia no existen los colegios de traductores públicos como en Argentina, por ejemplo, o en algunos otros países, la forma de acreditarse en Australia es haciendo el examen de NATI. Esa es la forma de demostrar que uno es un traductor profesional. También, como les decía, no solo se reconoce aquí solo en Australia, sino que también a nivel internacional. Perfecto. Acá otra pregunta que me han hecho y la vengo a responder acá. ¿Se puede trabajar sin la acreditación? Sí se puede trabajar sin la acreditación en Australia. Y, por ejemplo, yo vivo acá en Australia, vivo en Sydney, pero antes de venirme acá, yo trabajaba con agencias, y sigo trabajando actualmente, con agencias de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, etc. Y con todas estas agencias, antes no tenía la acreditación de NATI y asimismo pude comenzar a trabajar con ellos porque mi audiencia de estos clientes no está en Australia, está en otros países. Entonces, como en los otros países no se requiere la acreditación de NATI, sobre todo con agencias del exterior, es poco probable que nos vayan a exigir que tengamos la acreditación de NATI. Si nosotros la tenemos, entonces está bueno hacerles saber a todas nuestras agencias o clientes con los que nosotros trabajamos, avisarles que nosotros hemos aprobado y pasado el examen de certificación porque obviamente tiene validez y tiene valor, no solo aquí, sino a nivel internacional. ¿Y qué pasa cuando trabajamos en agencias de Australia? Tengo 2 versiones acá que las he vivido personalmente y también conozco a gente que
no tiene, por ejemplo, vamos a empezar primero con las personas que no tienen la acreditación. Hay personas que no tienen la acreditación. Conozco mucha gente que trabaja en el ámbito médico, por ejemplo, sin acreditación y nunca se han preocupado por realizarla porque en todos sus trabajos o con todos los clientes con los que ellos han trabajado no se les solicitaba esa licencia. Entonces, no fue algo que les impidiera trabajar. Ahora, bien, cuando uno envía la solicitud a una agencia, que de hecho yo lo hice cuando recién llegué a Australia, lo primero que me preguntaban era, ¿sos traductora nati o no? Por más que yo tenga un título universitario de Argentina, por más que haya hecho 1000 cursos, me pedían como requisito para ingresar a la agencia que yo tuviera la acreditación nati, por más que no fuera a utilizar el sello en las traducciones. Pero lo que sucede, como les decía antes, como en Australia no hay realmente una carrera universitaria como en otros países que son 5 años de traducción, acá solamente hay másters, hay alguna bachelors en traducción, pero realmente no tiene la misma carga educativa que tiene en otros países. Entonces ahí piden la acreditación porque es la única forma, en realidad, de demostrar que una persona tiene las capacidades o las habilidades para traducir de manera profesional. O por lo menos eso es lo que me han dicho la mayoría de las agencias, empresas, compañeros, colegas con los que he tratado y que es una tendencia aquí en Australia. Pero en resumidas cuentas, ¿se puede trabajar en Australia sin certificación? Sí se puede. No sé si tanto con agencias de Australia, por ahí más bien con clientes directos que no nos pidan acreditación y que no sean en el ámbito legal, que 90% de las veces, o creo que 100% de las veces, no van a pedir que tengan la acreditación de NATI. Perfecto, esto lo explico un poco rápido porque acá hay mucha gente que ya está inscripta en el examen. Pero no quiero dejar de contarles cómo hacer la inscripción para aquellas personas que es la primera vez que se van a inscribir. Y acá una mínima aclaración, todas estas capturas de pantalla que van a ver ahora se han tomado de la página de MyNati. Les estoy mostrando todo como cuando yo entro a mi perfil, qué es lo que veo. Primero vamos a ingresar a mynati.com.au y vamos a crear un usuario. Y tengan en cuenta de que el usuario se lo acuerden y que todas las contraseñas, porque a partir de que enviamos la solicitud, siempre vamos a utilizar el mismo usuario durante toda nuestra vida de Nati. Así que vamos a tener que usar siempre eso. Tengan un correo que sea útil y la contraseña que se la vayan a acordar. Una vez que ingresamos al perfil y que ya creamos la cuenta, vamos a seleccionar Submit an Application. Y dentro de esa pantallita nos va a llevar a otra pantallita y tenemos que seleccionar Certification and Recognized Practicing. Entonces vamos a poder enviar la solicitud de ese examen. Una vez que entramos ahí, completamos el formulario con todos los datos que nos van a pedir. En esta pregunta dice, why are you taking this test? Entonces ahí tenemos que responder to work as translator or interpreter. Y dentro de esa pregunta, cuando yo selecciono Next, nos van a pedir agregar una nueva credencial, New Credential Request, y podemos agregar cuál es el que nosotros queremos, el examen que nosotros queremos hacer. En nuestro caso va a ser de English to Spanish Certified Translator. Perfecto. Terminamos con eso y terminamos de completar el formulario. Tengan en cuenta de que van a tener que subir una foto estilo carnet y tengan a mano su pasaporte o su identificación porque eso lo van a utilizar el día del examen también. Nos van a pedir para verificar la identidad. Enviamos la expresión de interés y probablemente dentro de 1 y 7 días vamos a recibir una notificación de Nati con información de que nos aprobaron la solicitud y que podemos seleccionar el día y la hora, etcétera, que mejor nos comenten. Pagamos el examen y listo, ya podemos comenzar a estudiar. En realidad tenemos que empezar a estudiar antes, si lo queremos hacer, pero ahí es donde ya estamos habilitados a sí o sí a hacer el examen.
Bien, les voy a contar un poco y hoy es el día en que yo lanzo este curso porque ya lo vengo preparando hace mucho, pero todavía no lo había ofrecido al público, así que las personas que están acá presentes van a recibir un descuentito por haber cumplido y haberse conectado conmigo hoy. Voy a contarles un poco cuáles son los planes de preparación que ofrezco para este examen, el de inglés a español. Y luego les voy a mostrar también unas preguntas frecuentes que me hicieron en todos los formularios y las vamos a responder al final. Si alguno tiene alguna duda ahora, me va diciendo, si no, después al final lo vemos todo, no hay problema. Bien, tengo dos planes que voy a ofrecer. El primer plan se llama Master, o es como yo le nombré, y este plan está diseñado para personas que necesitan guía y acompañamiento en el proceso de estudio, con actividades para realizar en clase y otras para realizar por su cuenta. Este es el plan más completo y se incluye. Dentro del paquete son 10 horas de clase privadas y personalizadas. Cada persona las puede reservar como quiera, no hay ningún problema, digamos, no es que tienen un horario fijo que todos los lunes a las 4 se tienen que conectar. En realidad no funciona así. Yo les voy a pasar un calendario antes de comenzar las clases, les voy a compartir mi calendario profesional y ustedes pueden reservar las horas de clase y los días que quieran. Y a mí me llega la invitación, a ustedes les llega la invitación. Yo siempre el día antes o unas horas antes de la clase les envío un recordatorio y confirmando que se va a realizar la clase. Tengo horarios muy flexibles, trabajo todos los días y les puedo dar una mano hasta a veces algún fin de semana. No hay problema, eso se resuelve. Pero lo importante es saber que son 10 horas en total y que cada uno las ordena como quiere. Si quiere hacer las 10 horas en una clase, semana, de una. Yo normalmente recomiendo clases de hasta una hora y media como máximo, porque por ahí es mucho y nos cansamos rápido. Entonces está bueno que lo hagamos medio breve. O sea, breve, una hora y media máximo. No estar 5 horas de corrido, porque ya después nuestra capacidad para entender ya no es la misma que cuando recién arrancamos. Y acá lo más importante, van a tener textos para traducir que vamos a revisar en clase. Es decir, yo les voy a enviar, o sea, van a tener acceso a todo eso desde el día que ustedes realicen el pago. Van a poder ver todo esto de una. Yo lo que le voy a armar va a ser un plan con las fechas de clases más o menos, o le voy a poner clase 1, clase 2, clase 3, y les voy a decir qué texto vamos a ir revisando en cada clase, ¿sí? Entonces, para la clase, obviamente va a ser 100% importante que cada uno haya hecho su traducción antes, la haya revisado y se haya tomado el trabajo como si estuvieran haciendo el examen. Porque si no, no tiene mucho sentido llegar a clase sin las cosas hechas o algo que lo hice medio rápido y tenemos que ponerlo en las pilas para poder aprobar este examen. Entonces, les voy a mandar, son más o menos 12 textos, de los cuales va a haber unos 8 textos para traducir y unos 4 para revisión. Entonces vamos a practicar obviamente las tareas de traducción y las de revisión, que eso lo vamos a revisar en clase. Por otro lado, vamos a tener un paquete de textos para practicar por su cuenta, con respuestas. Y con respuestas me refiero a modelos o, digamos, ejemplos de traducciones de esos textos. Va a haber como mínimo un texto de cada uno de los tipos de los temas que les había mostrado antes. Son 15 temas en total y vamos a tener como mínimo 1 o 2 textos en cada tema para practicar por su cuenta, aparte de los que vamos a hacer nosotros en clase. Cada texto va a tener, algunos van a tener el link de donde yo saqué la información o los textos para que también vayan, los descarguen, los revisen. Y las traducciones, el original y la traducción para que también hagan la comparación. Y obviamente que si ustedes están practicando y tienen alguna duda que lo quieren resolver en clase, obviamente que lo podemos hacer así. Por otro lado, vamos a tener textos de práctica para la actividad de revisión, también con respuestas. Esto va a haber seguramente un texto para cada tema, porque como solamente hay un ejercicio de revisión, entonces nos vamos a meter más de lleno a practicar traducción, pero no vamos a dejar
de practicar la revisión. También lo tenemos que practicar y es un ejercicio que nos ayuda también un poco a traducir mejor. También dentro de este paquete vamos a tener una guía de información sobre el examen, que es súper completa, con mucha información del examen, qué hacer el día del examen, bueno, qué sucede cuando me estoy inscribiendo, bueno, todo esto también para las personas que no han hecho antes el examen. Y también va a haber información de recursos, qué tipo de recursos puedo usar en el examen, qué tipo de diccionarios, bueno, un montón de otra información que tenemos que tener en cuenta sí o sí antes de hacer el examen. Por otro lado, va a haber una guía de los primeros pasos para traductores certificados. Y en esta guía voy a estar hablando de todo lo que se hace después de haber aprobado el examen. Y acá les muestro en esta guía ejemplos reales de los correos que me envió Nati a mí. De hecho, son captura de pantalla de mis correos para que ustedes vean de primera mano qué les va a llegar ese día que ustedes aprueben el examen, cómo son los correos, qué información me envían, cómo empiezo, porque uno recibe la certificación y bueno, ¿y ahora qué? Entonces no sabemos cómo arrancar. Les voy a mostrar una foto de mi sello para que ustedes también vean cómo es el sello, qué tienen que esperar, de todo eso, bueno, y otros recursos extras para la recertificación. Ahí también explico mucho más en profundidad qué es la recertificación, cómo recertificarse, pasos para agregar actividades en la recertificación, pasos para completar nuestro logbook una vez que ya tenemos la acreditación, entre otros recursos. Aparte de todo eso, tenemos recursos útiles para el examen, que son cosas que yo he utilizado en el examen, como diccionarios, glosarios, y cuando me refiero a glosarios tenemos como mínimo de nuevo un glosario para cada tipo de tema que nos va a tocar. Diccionarios tenemos diccionarios de gramática, diccionarios combinatorios, diccionarios de preposiciones, de phrasal verbs, diccionarios monolingües y bilingües, recomendaciones. Y de hecho les voy a dar una cuotita extra, que es un diccionario que es para utilizarlo en la computadora, es el diccionario Oxford, que se descarga como una aplicación en la compu, y esa me salvó la vida, así que les salve a usted también la vida. Recursos de gramática en inglés, en español, ortografía, puntuación, etcétera, etcétera. Todos esos son recursos o libros de estudio. No solo, el resto son diccionarios, glosarios, a eso me refiero con los útiles para el examen. Y estos de gramática, ortografía son libros de textos para estudiar gramática, ortografía, puntuación, sobre todo en español, pero va a haber algo en inglés también. Y una cuota extra que van a ser plantillas de traducciones, templates, que le llamamos en inglés, para traducciones certificadas. Les voy a mostrar cómo hago yo las traducciones certificadas, cómo se usan los membretes. Bueno, ejemplo de la vida real. También les voy a enviar eso. Esto va a ser todo en el paquete 1. En el paquete 2 vamos a tener, se va a llamar Self-Practice, porque justamente está pensado para personas que prefieren estudiar por su cuenta y revisar las actividades solos. Se pueden agregar clases en caso de que se den cuenta que, bueno, aunque sea 1 o 2 clases, está bueno tener, no hay ningún problema, lo podemos agregar. Pero dentro de este paquete lo que prima o lo más importante va a ser la práctica, los textos de práctica. Y acá vamos a tener como diferencia que no vamos a tener los textos que se van a practicar en clase, porque esos son exclusivos para personas que pagan el paquete de clase. Y acá una cuota extra con esos textos que revisamos en clase. Muchos de esos textos, les puedo decir que 5 o 6 de esos textos que vamos a ver en la clase son textos que han sido evaluados en el examen de Nati. Algunos de esos me han tocado a mí, otros le han tocado a alguna colega, pero todos esos han sido evaluados. Entonces es como una cuota extra para saber que ese tipo de texto y exclusivamente esos textos son tal cual los mismos que nos dieron el día del examen. Y con feedback, obviamente, también. Textos para práctica. Entonces, en el de Self-Practice vamos a tener textos para práctica autónoma con respuestas, textos para práctica de revisión con respuestas, con traducciones, guía de información para el examen, primeros pasos para traductores, recursos de gramática, ortografía, puntuación,
Y los recursos para el examen como diccionarios, glosarios, eso también va a ir para todas las personas porque eso es importante también para la práctica. Lo que no vamos a darle en esto va a ser los textos que vamos a revisar en clase, esos no van a estar incluidos, y tampoco va a estar incluido los templates o algunas otras cositas extra que son sorpresas para aquellas personas que vayan a pagar el paquete de clases. Acá les traigo la comparación de planes. El precio para el plan 1 de clases va a ser de 699 la preparación, con toda esa información incluida y las 10 horas. Como ven, la diferencia más grande es que uno va a incluir clases, 10 horas de clase, y el otro no va a incluir. Pero para aquellas personas que prefieren solamente practicar, el plan va a costar 499. Todas las personas que están acá van a obtener un voucher de $50 de descuento para cualquiera de los dos planes que lo quieran aplicar. Y la diferencia, como les decía, más grande es que uno vamos a tener práctica en clase, práctica autónoma y otros recursos extra. Y en la de self-practice, solamente práctica por su cuenta. Bien, pero ahora basta de vender y vamos a responder a algunas preguntas que me han hecho dentro del formulario. Primero me hicieron esta pregunta. ¿Rinde tener la certificación de NATI si quiero trabajar desde el exterior? ¿Cómo hacemos con las entregas de traducciones que se realizan en persona? Es importante esto a tener en cuenta porque sí, rinde trabajar desde el exterior. De hecho, conozco varias personas que trabajan desde Argentina como traductoras NATI. Y lo que sucede aquí en Australia es que mucha gente por ahí viene a Australia temporalmente, hace la certificación, obtiene la acreditación y luego trabajan desde otros países. Una recomendación acá, un consejito, es que si en caso de que algún cliente nos solicite la copia en papel, entonces ahí no lo vamos a poder enviar porque probablemente el servicio postal va a tardar muchos días, no tiene mucho sentido y va a costar caro. Entonces podemos recomendar a algún colega, alguna colega que nos pueda ayudar. Y acá algo que se está hablando acá, de hecho ya se han hablado en alguno de los podcasts que he escuchado de acá de Australia de NATI, que NATI está por proponer o implementar un sello virtual. Entonces dentro de poco se va a utilizar un sello virtual con código QR para validar nuestra certificación también, porque si no cualquiera puede usar la imagen del sello y cualquiera lo podría utilizar. Esto va a llevar como un proceso de verificación de la identidad. Después otra pregunta recurrente fue, ¿cualquier tipo de traductor puede obtener la certificación? Y acá decimos que sí, cualquier traductor, es decir, cualquier tipo de especialidad de traductor que se dedique a cualquier especialidad puede obtener la certificación. Tienen que tener en cuenta que en general la mayor cantidad de traducciones que requieren el sello de NATI son traducciones de documentos públicos, de traducciones legales, pero también se usan en otros ámbitos, como ya les he contado. ¿Qué recursos se pueden utilizar durante el examen? Y acá les nombro algunos, pero dentro de las guías que les nombraba antes va a haber más información, de dónde descargar diccionarios, bueno, además de los que ya les voy a brindar, pero va a haber otra información extra. Y acá los recursos permitidos son computadora, laptop o tableta que tenga conexión a internet como nuestro medio principal. A su vez tenemos diccionarios, glosarios, tesauros que estén siempre offline, es decir, que no estén en línea y que los tengamos descargados en nuestra computadora. También vamos a poder tener diccionarios, glosarios o tesauros en papel, teléfono móvil o tableta para utilizar como la segunda cámara, como yo les decía, que va a estar al fondo, atrás nuestro, y ahí vamos a tener que descargar la aplicación de Proctor Exam para poder hacer el streaming online en vivo que vamos a necesitar del examen. Y acá algo súper importante, que no está permitido navegar en internet durante el examen ni el uso de recursos en línea. Entonces es importante que uno cuando se está formando para el examen, que hagamos práctica 100% metida en el sentido apropiada a las condiciones del examen. Yo cuando me ponía a practicar para este examen,
apagaba todo mi otro internet, o sea, no utilizaba nada en internet, utilizaba únicamente los recursos que tengo descargados, los diccionarios, glosarios, etcétera, etcétera, que yo tengo en mi computadora disponible, y me tomaba el tiempo también, para tener en cuenta que esté trabajando bajo condiciones de examen. Pero esto es importante porque el 90%, te diría el 100% de las personas que trabajamos en traducción, estamos dependiendo de nuestros recursos digitales o en línea el 90% de las veces. O sea, yo por ahí tengo los recursos que les decía antes de comenzar la charla, del diccionario especializado en medicina de Fernando Navarro, y ese sí lo tengo descargado en la computadora, pero también se puede pagar una membresía, así que en fin, uno termina usando los recursos en línea y 90% de las veces no utilizamos los recursos en papel. Entonces está bueno arrancar con tiempo a pedir esos recursos. Si tenemos que comprar algún diccionario que no tengamos, entonces lo hacemos, lo compramos con tiempo, tener esos recursos y además no solo tenerlos, sino también manejarlos y saberlos utilizar antes del examen y ver qué tanto me sirven, obviamente, porque podemos tener 1.000.000 de glosarios, pero si los glosarios no son importantes o no tienen palabras que vayan a ser de utilidad, entonces, ¿de qué me sirve tener tanta información si no la sé utilizar o si nunca la revisé? Bien, otra pregunta es, además del idioma, ¿Nati certifica alguna especialización? Y en realidad no. Nati solamente nos certifica como traductores públicos o traductores certificados, pero no nos provee de ninguna especialización. Si alguien quiere especializarse, va a tener que hacerlo por su cuenta. Y obviamente, como les decía antes y les vuelvo a repetir, generalmente el sello se utiliza para traducciones legales, pero no significa que nosotros como traductores nativos tengamos que únicamente trabajar en traducciones legales. Bien, ya las últimas preguntitas, y si alguien tiene alguna pregunta, me hacen ahora, y si no me pueden escribir después por correo sin problema. Bien, si se homologa la carrera, ¿se debe hacer el NATI de todas maneras? Y acá, sí, aunque duela en el CORA, sí tenemos que hacer la homologación y el examen, porque aunque hayamos estudiado traducción en otro país, tenemos que homologar el título y es un proceso que lleva tiempo, hay que tenerlo en cuenta eso. En algunos casos tenemos que hacer el examen de interculturalidad y el de ética, como contamos antes, y en algunas situaciones, en caso de que uno ya haya realizado el curso en Australia de traducción, entonces no tenemos que hacer ningún tipo de examen de interculturalidad o de ética, pero siempre, por más que yo haya estudiado un máster o tenga una carrera de traducción realizada en el exterior, siempre voy a tener que rendir el examen de NATI, porque NATI es la autoridad que acredita traductores e intérpretes en Australia y es la única que otorga credenciales acá en Australia. Por último, es necesario tomar el NATI para desempeñarse como traductor profesional en Australia, y esto un poco está respondido o lo hemos respondido antes, y acá digo, no es exclusivo, es decir, no es exclusivo tomar el examen de NATI para poder trabajar como traductores. Como les decía, conozco gente, uno, que trabaja con agencias del exterior y que nunca han solicitado la licencia porque no la han necesitado, y otras personas que trabajan dentro de Australia también sin licencia y no la han necesitado. Normalmente cuando uno solicita trabajo o envía su currículum o se postula para un puesto de traducción, no nos piden mucho acreditaciones o cuestiones así. Obviamente que si uno la tiene, la va a compartir y le va a avisar al cliente que tiene esa acreditación, pero va a depender normalmente de los tipos de clientes o los países de los clientes con los que nosotros trabajemos. Y por último, vamos a hacer una comparación de estos dos exámenes tan bonitos que nos dan trabajo. Y tenemos el de la ATA, American Translators Association, y el de la NATI, que es el que venimos hablando hace bastante. Bien, la diferencia es, primero, el de la ATA se rinde en Estados Unidos, el de Australia, el de la NATI, perdón, en Australia y Nueva Zelanda. El modelo de examen, la diferencia es que el de NATI tiene 2 textos no especializados más una revisión de texto, y el examen de la ATA solamente son traducciones de 2 textos.
Va a durar 3 horas el de la ATA, mientras que el de NATI dura 3 horas y media, casi 4 diría yo. Ambas necesitan recertificación cada 3 años y el sistema de recertificación es muy similar. El costo es de $525 a americanos, el de la ATA, y el de NATI $550 australianos. La evaluación o la forma de evaluar es más o menos similar. El examen se corrige por 2 examinadores. En un principio se va a ver un tercer examinador en caso de que haya alguna discrepancia. Y la última diferencia es que no me olvidé de nombrarla ahí, pero es la fecha, y la diferencia con la fecha es que NATI solo propone entre 3 y 4 fechas al año para cada tipo de examen, sobre todo en el de español, que cualquier dirección, digamos, pero que incluya español, porque es uno de los idiomas que más hablantes tenemos. Y el de la ATA va a poder realizarse desde marzo hasta abril, en cualquier momento yo lo puedo reservar, porque se realiza todo en línea y no hay soporte técnico, por lo que no necesitan, digamos, no es que no hay, pero no hay alguien que está conectado con ustedes todo el tiempo. Bien, acá les dejo algunos recursos útiles y antes de mostrarle todo esto, les quiero dar algunos consejos para aquellas personas que ya lo han realizado y que quieren volverlo a hacer, para aquellas personas también que no han arrancado a estudiar, para todos en realidad, porque esto sirve para todos. Primero, estudiar mucho gramática, pronunciación, no sabía, puntuación, sintaxis, semántica, todo lo que podamos, pero sobre todo reglas de gramática, puntuación y ortografía del idioma de llegada. En nuestro caso va a ser el español. Entonces nosotros no nos tenemos que preocupar tanto en este examen de saber las reglas del inglés, porque en realidad nosotros no vamos a aplicar reglas del inglés, vamos a aplicar reglas en el español. Entonces, estudiar gramática, y con estudiar realmente me refiero a si me da una duda, si tengo que utilizar mayúsculas o no en ciertas palabras, bueno, entonces voy al diccionario de la RAE, al diccionario panhispánico de dudas, voy al manual de gramática de la RAE, me pongo y lo leo y averiguo. Y yo lo que hago también, otro tip, es armar una listita de cuáles son las cosas que siempre me generan dudas. Entonces eso lo tengo a mano en mi día a día y lo tenía, no lo podía tener en el examen en realidad, pero sí lo tenía mientras estaba practicando. Entonces, por ejemplo, no sé, como les digo, las mayúsculas, las comas, por ejemplo, que es algo que yo se me ocurre ahora porque es algo son cosas que yo siempre pienso, el uso de las comas, el uso de los 2 puntos, por ejemplo, de las comillas, todo eso relacionado a puntuación, y en español el uso de las mayúsculas, que en algunas situaciones. Entonces, todo eso está bueno que nos hagamos nuestra propia checklist y la tengamos a mano mientras vamos practicando. Pero siempre entendamos que lo que tenemos que estudiar no va a ser el inglés en este examen, va a ser el español. Entonces, ponernos 100% a estudiar gramática, puntuación, ortografía, etcétera, y revisar cada vez que sea necesario. Páginas acá para poder revisar dudas. Una muy rápida, que es la que más me gusta, en realidad, porque es rápido de buscar, es la de Fundeu, que es una de las asociaciones de RAE. Entonces esa está buena para chequear y, por ejemplo, yo pongo uso de mayúsculas, no sé, palabra, no sé, por ejemplo, papa y Fundeu. Así pongo en Google y Google me va a tirar seguramente alguna información sobre cómo se usan las mayúsculas para la palabra papa, por ejemplo, o los títulos, ¿sí? Otra que está muy buena, el diccionario panhispánico de dudas de la RAE, diccionario de la RAE, bueno, de personas que, digamos, autores que dan libros de gramática también, como de Tulio. Ella es una de las autoras que más chequeo. Alice Zorrilla en español. Y de hecho, acá otra cosa, les voy a pasar a las personas que paguen el plan de clases, les voy a pasar el diccionario de Alicia Zorrilla, que lo tengo descargado en la computadora y eso está buenísimo y nos ayuda mucho en el examen. Otra cosa es mucha práctica. Traten de practicar lo más que puedan, por lo menos 1 hora por día, o decir, bueno, en la semana tengo que haber hecho 3 textos, y realmente sentarnos modo examen, como yo les digo, y ponernos a hacer ese examen en ese tiempo,
tomarme el tiempo y decir, bueno, tengo 1 hora y 20, por ejemplo, para hacer cada texto, entonces realmente haberlo hecho en ese tiempo. Acá lo importante es prestar atención siempre a este análisis que yo les contaba antes, que nos van a dar del texto. Es decir, a quién está dirigido, qué tipo de público, qué tipo de texto o qué género de texto es. Eso va a ser muy importante. El género textual va a ser importante porque eso nos va a ayudar a que adaptemos nuestro idioma, nuestro lenguaje para esos tipos de texto. Siempre, bueno, como les decía, en modo de examen, estudiamos, tratamos de practicar, hacemos las traducciones, utilizamos los recursos que vamos a utilizar el día del examen y eso es importante. Por ahí no hagamos mucha trampa, entre comillas, de entrar a Google y buscar en internet algo rápido porque no me aparece en el diccionario, porque eso les puede pasar el día del examen. Entonces, entrénense para situaciones extremas. O sea, si en un momento no me parece esta palabra en el diccionario, bueno, ¿cómo lo resuelvo? Veo palabras similares, veo palabras de la familia de palabras de esa, busco en un diccionario en inglés, primero para ver cómo lo puedo traducir en español. Bueno, ustedes verán qué estrategia utilizar, pero siempre tengan en cuenta que es importante practicar con los recursos que vamos a tener que presentar el día del examen. O que vamos a utilizar en realidad el día del examen. Buenos recursos es un tip, tener buenos recursos y armarnos de una buena cartera de diccionarios, glosarios, tesauros, etcétera, etcétera, porque esos son nuestras herramientas, si bien quizás algunos de esos solo los utilicemos el día del examen y después ya no lo usemos en la vida real o en la vida diaria, pero sí armarnos de una buena cantidad no cantidad, me corrijo mejor dicho, sino calidad de recursos. Yo les voy a compartir muchos recursos a las personas que realicen el curso, cualquiera de los dos planes conmigo, pero de todos modos, por su cuenta también pueden ir revisando, buscando información, buscando diccionarios que sean de uso gratuito o que estén de uso gratuito en internet, porque los recursos son una gran parte de nuestro desempeño en la traducción. Y por último, algo importante que me parece que tengamos a alguien que nos revise nuestras traducciones. O al menos, si no hay nadie que nos revise, que tengamos a algún colega o con alguien que podamos tener una retroalimentación y decir, bueno, yo en esta frase escribí esto, vos escribiste otra cosa, bueno, veamos cuál es el original, comparemos, veamos si nuestras opciones las dos están correctas, si una no, si una sí. Categoricemos los errores que tuvimos en ese, por ejemplo, si estaba mal, usar la categoría de errores que Nati provee para así también corregirnos nuestros propios textos, o trabajar también con alguna persona que también esté por realizar el examen y decir, bueno, yo hago la traducción de este texto, hagamos esta traducción para el viernes y yo te envío la mía, vos me envías la tuya y la corregimos. Siempre tener a alguien que nos revise nos va a ayudar y como yo siempre digo, 4 ojos ven mejor que 2 y obviamente, como les decía en un principio también, a veces uno no es consciente de sus propios errores o a veces tenemos errores recurrentes que no somos conscientes de esos errores, entonces está bueno que otra persona nos lo lea al texto y ahí nos dé información de en qué le estamos errando, por así decirlo, o cuáles son los errores que tenemos. Bien, esos son digamos, algunos de los consejos que más les doy. Y les muestro acá rapidito cuáles son los recursos útiles que encontré o que les voy a compartir. Esta presentación, como les dije antes, se las voy a enviar por correo. Entonces van a tener toda la info para que después lo lean tranquilos. La página de Nati, la de Certification Pathways para aquellas personas que aún no se han inscrito al examen. Entonces pueden ir ahí y leer bien cuáles son los tipos de vías que tenemos para llegar a la certificación de Nati. La página de OSIT, que es la Asociación Australiana de Traductores e Intérpretes y que también suelen dar recursos gratis y también para las personas que son miembros. Si se quieren asociar como miembros de OSIT, lo pueden hacer sin tener la acreditación y les van a tener recursos, capacitaciones, etcétera, etcétera, con ellos también.
el manual de estilo de Australia, que este es el que se usa para las traducciones en inglés en realidad, pero le pueden dar un vistazo también si quieren. Textos de práctica, pueden entrar a la página dualtext.com y ahí van a entrar y van a encontrar textos que están en inglés y en español. Otra página que no la nombré acá, la voy a agregar antes de enviarlo, lo voy a anotar acá, es la página de SBS, que es ¿cómo se diría? Un canal de noticias acá en Australia, y normalmente ellos presentan los mismos textos en inglés y en español dentro de su página, entonces pueden entrar y comparar versiones. Entonces traduzco textos de SBS en inglés y busco la versión en español, o al menos los traduzco, pero los uso porque ese tipo de textos informativos son los que pueden aparecer en el examen. Cursos de traducción, acá hay gratis y pagos. Tenemos a Juan Macarlupu, es un chico de Córdoba, que yo he hecho un montón de cursos con él, lo recomiendo mucho porque tienen un montón de áreas de traducción también. Hay cursos de corrección, de revisión de textos y algunos otros de ortografía también que están buenos. Y acá también les recomiendo que chequen la página de la ATA, que ahí ellos también hablan mucho de su examen de certificación de traducción, igual que el de español que vamos a hacer nosotros acá. Ellos te explican cómo funciona el examen de la ATA, pero está bueno porque también comparten un montón de recursos, comparten cuáles son las categorías de errores que ellos consideran, y todo lo que sea práctica nos va a sumar. Así que si encontramos algún tipo de práctica de la ATA, también va a ser útil porque el sistema de evaluación es muy similar al de NATI. Y de hecho ellos comparten los estándares, porque como son asociaciones similares, entonces tienen que tener un estándar similar. Cada tanto tiempo se juntan y revisan los estándares de los exámenes. Y acá también no es tanto para el examen, pero para la vida tenemos guías de tarifas, de dónde chequear tarifas orientativas. Juan Macarlupo en su página hizo una buenísima encuesta, y acá, entre paréntesis, les aclaro, yo no vendo ni trabajo para Juan, simplemente lo recomiendo porque me parece que están buenos sus cursos. Y él hace poco hizo una encuesta de tarifa de traducción para gente que trabaja en Argentina y que trabaja en otros lugares. Y bueno, un montón de información que está súper buena. Y en ProZ también pueden entrar ahí y van a tener busquen en Google, si no, ProZ, guía de tarifas, etcétera, o tarifas orientativas, les va a aparecer información. Y acá tenemos recursos, porque son recursos y son cursos gratis. Y tenemos Coursera, Transla Stars, Nimdzi, ProZ, también tenemos recursos de Pros, y 2M Languages Services, que son cursos en Australia y ofrecen cursos gratis que son grabaciones, digamos. Y creo que eso es todo por hoy. Acá les incito y digo, ¿qué esperan para comenzar a trabajar como traductores en Australia? Comienza hoy, aunque sea buscando un recurso, aunque sea buscando y haciendo un cursito. Todo suma, créanme que todo suma. Cada curso que vayan haciendo, todo suma en la vida profesional y en la vida laboral. Si ustedes ya trabajan como traductores o traductores en otros lugares, genial. Pero si quieren meterse en Australia, métanse a páginas, averigüen cómo es la traducción acá, más allá de lo que yo les pueda decir. Métanse a otros webinarios o seminarios que hablen de lo mismo. Todo suma y toda información es bienvenida. Así que bueno, acá les dejo mi información de contacto. Más vale que todos están bienvenidos a escribirme un mensajito en cualquiera de mis redes. Tienen mi Facebook, Instagram, LinkedIn. Ahí suelo compartir mucha información sobre los exámenes, sobre traducción, etcétera. Si les interesa me pueden seguir ahí. Mi WhatsApp, por si alguien me quiere escribir algún mensajito, mi correo y mi sitio web para también que si quieren entrar o necesitan alguna información. Y acá abro un mini espacio para preguntas. No los quiero retener mucho más tiempo, pero les agradezco de todo corazón que se hayan tomado el tiempo y que me hayan compartido su valioso tiempo hoy para estar conmigo, para escuchar lo que tengo para decir. Obviamente son bienvenidas todas las sugerencias, recomendaciones, preguntas. Si no se les ocurre nada ahora y quieren preguntarme algo después, genial.
Y si no, bueno, de nuevo, muchas gracias. Gracias por haber estado hoy. Espero unos minutitos a ver si alguien tiene alguna pregunta.